A continuación vamos a tratar de contar los números de desarreglos que podemos tener en un conjunto de permutaciones de elementos. Recordemos que este tema se introduce justo después de que hablemos de desarreglos. Por eso, lo primero que haremos será recordar qué era un desarreglo. Y una vez establecido qué es un desarreglo, propondremos contar el número de desarreglos que nos aparecen. Vamos a terminar con un ejemplo donde se utiliza el concepto de desarreglo. Recordemos que nosotros hablábamos del conjunto de las permutaciones. El conjunto de las permutaciones de un conjunto de n elementos. Y para hacerlo más cómodo trabajamos con los n elementos dados por el subconjunto de números naturales desde 1 hasta n. Así que todos los elementos llamamos Sn al conjunto de todas las permutaciones de los números entre el 1 y el n. Decimos que una permutación es un desarreglo si no se corresponde la imagen, si no se corresponde el elemento en la posición. Recordemos que designábamos con una permutación, colocábamos el elemento sigma, el 1, 2, 3, íbamos asignándole su posición o no, dependiendo. O sea, hacíamos como una tupla donde íbamos colocando los números del 1 hasta el n. Pues bien, si no se correspondía ninguno de los números escritos con la posición donde se hallaba, hablábamos de que esa permutación era un desarreglo. Pues bien, el propósito de hoy será, considerando d sub n como el número de desarreglos, de todas, el conjunto formado por todos los desarreglos de S sub n, el conjunto de las permutaciones, nos preguntamos cuál será el cardinal del conjunto de los desarreglos. ¿Cuántos desarreglos podemos tener en el conjunto de las permutaciones de n elementos? Vamos a ver cómo lo hacemos. Consideremos para cada i, para cada índice entre los números del 1 al n, vamos a considerar el conjunto, el subconjunto a sub i, un conjunto de permutaciones, de manera de que una permutación pertenece a ese conjunto si deja fijo al elemento i, es decir, si sigma de i es igual a i. Observar que esto no es un desarreglo. Lo que me está diciendo es que precisamente este elemento, el i, se queda fijo, pero cualquier otro elemento puede valer lo que queramos, no hay problema. Bueno, pues esta permutación, este conjunto lo vamos a reunir, todas las permutaciones que cumplan eso, lo vamos a reunir en un conjunto que se llame A sub i. Esto nos sirve porque resulta de que el conjunto de los desarreglos equivale a la intersección de los complementos de todos esos conjuntos. Claro, fijemos, si A sub i es el conjunto tal que el elemento i lo deja fijo, ¿su complemento cuál es? Todas las permutaciones que no dejan fijo el elemento i. Por lo tanto, si yo cojo todos los A sub i y los interseco, me dará todas las permutaciones que no dejan fijo ningún elemento. Precisamente d sub n, lo que yo quiero tratar. Pero observemos lo siguiente. Si considero d sub n, puedo considerar el complemento de d sub n. Es decir, restándole a s sub n, d sub n. El complemento, por las propiedades de la intersección, es igual a la unión de los A sub i. El complemento del complemento es el conjunto. Con lo cual se cumple esa propiedad. El complemento es igual a la unión de los A sub i. ¿Por qué me viene muy bien? Porque resulta de que d sub n ya lo puedo expresar como s sub n menos su complemento. Y ya sé quién es su complemento. La unión de todos los A sub i. ¿Qué ocurre? Si tengo s sub n que lo conozco, es el conjunto de las permutaciones y por lo tanto sé su cardinal, n factorial, y tengo la unión de ciertos conjuntos, puedo aplicar el principio de exclusión e inclusión y determinar que el cardinal de d sub n, o sea, todos los desarreglos que voy a buscar, el número de desarreglos que voy a tratar de encontrar, se puede obtener simplemente calculando el cardinal de s sub n, que son n factorial, menos el cardinal de la unión. Y el cardinal de la unión lo puedo hacer
por el principio de inclusión-exclusión. Se nos quedaría con esa fórmula sencilla. Hay que calcularla, y hay que calcular la fórmula que nos da el cardinal de la unión. Pero eso lo vamos a hacer. Dejemos ahí en un lado la fórmula que nosotros tratamos de resolver. Recordemos que nuestro propósito es encontrar el cardinal del conjunto de los desarreglos, es decir, cuántos desarreglos podemos encontrar en n permutaciones. En n permutaciones no, son las permutaciones de n elementos. Vamos a empezar. Para eso, recordemos que si tenemos que hacer la unión, el cardinal de una unión, nos interesa saber el cardinal de las intersecciones, por la fórmula que nos lo daba el principio de exclusión-inclusión. Si yo cojo cualquier subconjunto de los números, desde el 1 hasta el n, cojo el 2 y el 3, el 4, el 5, o sea, si cojo cualquier subconjunto, puedo observar que la intersección de los elementos de A sub i, su cardinal, ¿cuál será? Pues muy sencillo. Me deja fijo, si cojo el 1 o el 2, me está diciendo que me deja fijo el 1, si cojo el 2 me está diciendo que me deja fijo el 2, si cojo el 3 me está diciendo que me deja fijo el 3, si cojo 3 me está dejando fijo 3 elementos, los demás los puede variar. ¿Y cómo los va a variar? Permutándolos. Por lo tanto, si cojo un subconjunto de cardinal J, J me los deja fijos, y el resto los puede permutar. ¿De cuántas formas? N menos J factorial. Y eso se establece para todos. Me da igual quiénes sean. Me da igual quién en ese conjunto J, los que sean. Si es el 2, el 3, el 4 o es el 7, el 8 y el 9. Lo que me importa es que son 3 números. No los que son, sino que son la cantidad, el número J. Es lo que me importa. Y siempre sale lo mismo, n menos J factorial. Eso me ayuda tremendamente para utilizar la fórmula que conozco, la fórmula que ya obtuvimos en el principio de intersección, perdón, en el principio de exclusión-inclusión, que me dice que el cardinal de la unión se puede obtener con ese sumatorio. Y yo conozco ahora quién son el cardinal de la intersección. Aplicándolo, resulta que el cardinal de la unión se puede obtener con ese sumatorio, donde nj son las veces que puedo, los subconjuntos que puedo hacer del conjunto I sub n. Y n menos j son las permutaciones que puedo hacer con ese subconjunto. Esa fórmula ya solo me resta aplicarla. Si la simplifico utilizando que n sobre j se puede poner en forma de una fracción y veo que se puede simplificar con n menos j factorial, me quedaría ese sumando. Ese sumando sencillo que tiene una interpretación que ahora veremos muy útil y que os va a sonar seguro. La fórmula final que nosotros buscamos, ¿cuál es? El cardinal se puede obtener de esa manera. Si yo simplifico, saco n factorial, puedo ver que ya se me queda así. El cardinal de los desarreglos de n elementos es igual a n factorial por ese sumatorio. ¿Os suena el sumatorio? Ese sumatorio es E. Más que E sería 1 partido por E. Ese sumatorio es la expresión en la fórmula de Taylor de E. Si consideramos que E elevado a X, donde X lo hacemos igual a 1, obtendríamos el sumatorio anterior. Y eso nos da un resultado muy interesante. Y es que si hacemos tender el número de permutaciones al infinito, resulta que el número de desarreglos partido por n factorial es igual o tiende a 1 partido por e. Este resultado se utiliza tremendamente en, por ejemplo, probabilidad, en estadística, para hacer cálculos cuando utilizamos desarreglos. Por ejemplo, vamos a verlo en un ejercicio tipo de cómo presentar los desarreglos, lo que se conoce como el problema del secretario poco eficiente. Imaginad de que hay un certamen literario en el que se premian 5 modalidades literarias para las que se han elegido, y ya tienen ganadores, 5 diferentes ganadores. Bueno, pues el secretario tiene la misión de llevar para que se entregue las cartas y los sobres. Las cartas donde está el nombre del ganador y el sobre del premio que se le da. Se sabe
que cada sobre le corresponde una única carta. Y tenemos 5 sobres y 5 cartas. Pero resulta de que el secretario es poco eficiente y se cae. Y al caerse se traspapela, se juntan las cartas y los sobres. Si encima le añadimos las prisas, en determinado momento el secretario decide abrir el sobre que tenga más a mano e introducir la primera carta que tenga más a mano. La primera carta que encuentra. Lo que nos preguntamos es, ¿de cuántas formas puede haberla liado para no introducir ninguna carta correcta en su sobre correspondiente? Eso es lo que se denomina el problema de los desarreglos. Vamos a ver cómo lo solucionamos, pero es muy sencillo. Tenemos, con lo que hemos visto anteriormente, tenemos 5 cartas que hay que meter en 5 sobres. Lo que estamos tratando es de contar los desarreglos de 5 elementos. Y como ya sabemos la fórmula, solo tenemos que expresarlo. Sería 5 factorial por el sumatorio desde i igual 0 hasta 5, donde vamos variando. Eso nos da, pues, 5 factorial por 1 menos 1 partido por 1 factorial más 1 partido por 2 factorial hasta menos 1 partido por 5 factorial. En total, 44. Tenemos 44 formas de liar la parda.